Y el vidente de Patmos, medio siglo después, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el asunto importante de este pasaje? ¿Será que debemos de guardar los mandamientos de Dios para entrar al cielo? ¿O simplemente debemos de lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo? ¿Cuál de las dos traducciones es correcta? No se lo pierda y véalo hasta el final, porque es hasta el final que usted se llevará una increíble sorpresa. Así que, Pastor Anduesa, iniciamos entonces. Ok, este pasaje es muy clave. De hecho, es muy importante saber cuál de los dos textos es al que se refiere Juan. ¿Cuáles fueron el texto original? Porque el problema de esto es que si para entrar a la vida hay que guardar los mandamientos, y esos mandamientos son los que dice la Iglesia Adventista, que incluyen el sábado, entonces todos los cristianos deberíamos de hacerlo, porque de lo contrario no podríamos entrar a la Nueva Jerusalén, a la Santa Ciudad. En cambio, veremos si las Sagradas Escrituras, el texto correspondiente o correcto para la traducción de Apocalipsis 22:14 en este respecto es este de lavar sus vestiduras. Y para eso vamos a ver qué es lo que opina la propia organización sobre ese pasaje. Y voy a pedirle, pastor, por favor, que si nos puede dar clic para ver el siguiente pasaje. ¿Qué dicen los materiales de estudio de la Iglesia Adventista sobre este pasaje de Apocalipsis 22:14? Apocalipsis de Juan, el verso 14, comentario bíblico adventista, los que lavan sus ropas. Aquí hay un problema que nos especifica el comentario bíblico adventista. Por un lado nos dice que los manuscritos más antiguos, como el caso del Sinaítico y Alejandrino, en esta sección del Apocalipsis, dicen que lavan sus vestiduras. ¿Okay? Pero luego hay una parte del comentario bíblico adventista que dice que podría referirse a ambos. Y eso es absurdo. Porque las únicas variantes o dicen lavan sus ropas o dicen guardan sus mandamientos. Pero no hay ninguna variante que diga que las mencione a ambas. Y aquí el comentario bíblico adventista comete un error garrafal. Intenta imponer una idea que no es compatible. Y no es que estamos hablando de la falsa dicotomía, no. Aquí hay solo dos opciones. O el texto dice lavan sus ropas, o el texto dice guardan sus mandamientos. Pero no puede dar la idea de dos cosas al mismo tiempo. Eso no hay forma que el texto lo pueda mencionar de esa manera. El problema es que el comentario bíblico adventista juega entre dos aguas por una sencilla razón, pastor. Ellos saben la verdad de este asunto, pero juegan a dos aguas por el problema de Ellen White. Puesto que la mayoría de las ocasiones, de las 23 ocasiones que aparece mencionado por Ellen White, 21 de esas ocasiones siempre se refiere a guardar sus mandamientos. Pero ellos saben, cuando ellos citan el Códice Sinaítico y el Alejandrino, que no hay evidencia textual para sostener eso. No lo hay. Y lo que ellos tratan de hacer es jugar entre dos aguas. Lo que para mí, desde mi punto de vista, no es correcto. Ahora, mire la parte en negro. Yo subrayé esta parte en negro. Dice este párrafo de acá. En vista de los problemas de traducción que aquí se presentan, o sea, ellos están diciendo que hay un problema de traducción, lo reconocen. Y dice, en vista de los problemas de traducción que aquí se presenta, parece más prudente establecer la base de la doctrina de la obediencia a los mandamientos de Dios sobre otros pasajes de la Escritura que tratan de la obediencia y con respecto a los cuales no se ha levantado cuestión acerca de la evidencia textual. Esos pasajes abundan en las Escrituras. ¿Qué están queriendo decir aquí? Que este pasaje es muy incierto como para ser utilizado, que hay un problema textual. Y ellos quieren hacer creer de que la evidencia textual está equilibrada, que no hay seguridad con relación al pasaje. De hecho, es una falsía, porque ellos saben que en los manuscritos más antiguos no está el término los que guardan los mandamientos de Dios. Pero Cristian, no sé si te entienda bien. En la última parte que está en negrita, el adventismo entonces prácticamente sostiene
que la interpretación correcta, aunque admite más arriba que es ambigua, un tanto ambigua, pero pues llegan a la conclusión, debido a otros pasajes parecidos como esto, entonces en los mandamientos debe ser traducido como los mandamientos. ¿Es así? No. Lo que ellos están queriendo decir es que por los problemas de traducción, que los adventistas usen otros pasajes que hablen de la obediencia a los mandamientos, pero que este no sería muy sabio utilizarlo, solo que lo hace de una Ah, manera sutil. Y ya. el adventista promedio no se da cuenta de eso. O sea, que ellos saben que no es honesto lo que están diciendo. Y que ellos Mm. saben que le conviene al adventista promedio utilizar otro pasaje, pero no utilizar este pasaje. Ahora, le voy a pedir, pastor, que nos haga clic para ver qué es lo que nos dice otro estudio erudito que hicieron la alta élite de la iglesia adventista. Y estamos hablando del libro de textos controversiales, sí, de Gerard Pfeffer. En esta ocasión es Ranko Stefanovic el que se encarga de hacer una disertación sobre este pasaje. ¿Qué dicen los materiales de estudio de la iglesia adventista sobre este pasaje de Apocalipsis 22:14? Vamos a leer qué dice el libro Textos Controversiales. Si nos hace lectura, por favor, pastor. Sí. Aunque ambas versiones del texto son plausibles y pueden armonizar con el contexto, la evidencia textual favorece la variante lavan sus ropas, ¿no? Ranko Stephanie, citado por Gerald Paffal. El problema Dice, aquí es que los eruditos, los cabezones, por decirlo así, las vacas sagradas, es decir, aquella élite adventista más estudiada, ellos reconocen, y lo voy a decir así, reconocen que el texto de Apocalipsis 22:14 favorece indiscutiblemente a la traducción lavan sus ropas. Y no es cualquier cosa. Estoy citando lo que cree el Instituto de Investigación Bíblica Adventista. El Instituto de Investigación Bíblica Adventista, pastor. No estoy sí, diciendo un adventista aquí o un adventista allá, o un pastor, o no, no. Estoy hablando de la alta élite, los eruditos adventistas. El Comité de Investigación Bíblica sabe perfectamente que el texto de Apocalipsis 22:14 no se refiere a los mandamientos de Dios. Y aquí están contradiciendo a Elena G. de White. claro, ¿Sabe? exacto, entran en conflicto con la señora White. Porque ella Sí, afirmó que medio siglo al vidente Juan se le dio una visión y que el texto que aparecía en Apocalipsis 22:14 se refería a los mandamientos, no a la cita de que lavan sus ropas. Si esto está ocurriendo, este es un serio problema. Sí es un serio problema. Porque realmente aquí está avasallando lo que la pluma inspirada para los adventistas ha dicho. Y muestra una clara contradicción del linaje de White. Ahora, le voy a pedir, pastor, que nos haga clics. Vamos a analizar esto que ha dicho el libro Textos Controversiales. ¿A qué se refiere? ¿Qué dicen los textos más antiguos sobre esta anomalía? El aparato crítico textual favorece la lectura, lavan su ropa. Voy a explicar aquí por qué. Y vamos a ir despacio. ¿Está bien? Vamos a ir despacio. El versículo 14 dice, Macarion hoi pluntes casestolazaiton, que es el pasaje que nosotros estamos haciendo referencia. Si ustedes observan, mis estimados hermanos, aparece un 1. Ese 1 nos lleva al aparato crítico textual que se encuentra al pie de página. Si ustedes observan, aparece un círculo rojo donde se encuentra el número 1. Ese 1 nos lleva al pie de página donde se encuentra el aparato crítico textual del verso 14 de Apocalipsis 22. Ahora, ustedes van a observar que aparece acá, justamente acá, una A. Y en esa A aparece un círculo púrpura, que lo puse yo, ¿verdad? El círculo púrpura. Entre corcheas aparece la A. Ahora, les voy a hacer una pregunta, pastor. ¿Usted sabe en el aparato crítico cuándo aparece esa A? Cuando aparece una A entre corchetes, quiere decir que este es el texto más favorecido, ¿ok? Si apareciera una B, habría un poquito de duda, pero no suficiente. Si apareciera una C, tendrían, las evidencias bíblicas estarían algo divididas. Y si apareciera una D, eso significa que hay total incertidumbre sobre las variantes. El problema es que al aparecer una A, indica que no hay duda sobre la variante correcta.
Y la variante correcta es esta, Pliunontes tas estolas aiuton. Esta que aparece acá. Esta que aparece acá. Es un Aleph. Eso significa el códice sinaítico. Y les quiero decir algo, mi estimada audiencia. El códice sinaítico es del siglo IV. Y el códice alejandrino, si no me equivoco, está entre el siglo IV y el siglo V. El códice sinaítico y el códice alejandrino son muy importantes para la crítica textual porque son los textos griegos más antiguos del cual nosotros disponemos. Y estos dos textos antiguos contienen el libro de Apocalipsis. De hecho, muy pocos códices o unciales o minuciales o manuscritos tienen el libro de Apocalipsis. Pero entre los códices más antiguos está el sinaítico y el alejandrino, que contienen el libro de Apocalipsis. Y nos dicen que la referencia correcta en el texto griego es Pliunentes tas estolas aiuton, es decir, lavando sus vestiduras. Lavando sus vestiduras, no es guardando sus mandamientos. Ahora, ahí aparece, si ustedes observan, luego aparece el códice 1006, que el códice 1006 es del siglo XI, que contiene tanto los evangelios como el libro de Revelación o Apocalipsis. Luego aparece el códice 1845, que es del siglo IX, que contiene únicamente el Apocalipsis. Luego aparece el códice 2050, que es del siglo 1107. Y a diferencia del texto que contiene el alejandrino del sinaítico, que dice Pliunontes, el códice 2050 tiene Pliunantes. Es una variación únicamente de algunas cuantas letras. Hay algo interesante. Aparece el itálico antiguo, que es esta ITAR. No sé si la pueden observar. La ITAR. Eso significa que es el latín antiguo, que estamos hablando entre el siglo III y IV. Aparece, lavan sus ropas. También se encuentra la Vulgata latina, que también tiene lavan sus ropas. Luego se encuentra el copto, pero este copto es muy importante, el copto saídico. ¿Por qué el copto saídico es muy importante? Porque el copto saídico es de la tercera centuria, es decir, del siglo III. Y en el siglo III aparece lavan sus ropas. O sea que los manuscritos más antiguos del siglo III y del siglo IV lavan sus ropas, no guardan sus mandamientos. Y en esto indicaría que Elena G. de White cometió un terrible error. Un terrible error en el conflicto de los siglos, aunque no es sorpresa para mí que el libro del conflicto de los siglos no solo tiene errores históricos, sino que también tiene errores exegéticos. Y esto es interesante. Si Elena G. de White fue inspirada, ¿por qué Dios no le dio la traducción correcta? Y esto, por esa razón es que se encuentra la A mayúscula al inicio del aparato crítico. Eso indica que hay total seguridad de esta variante. Ahora, aparece la otra variante que es Poiuntes tacentolas aiuton. Eso aparece en el códice 205, pero el problema es que el códice 205, pastor, el códice 205 es del siglo VIII. Y el problema es que este códice es muy posterior, estamos hablando de 800 años después. 800 años después del siglo VIII, 800, 900 años después. Poiuntes tacentolas aiuton quiere decir, están haciendo sus mandamientos. Ya, Están haciendo sí, sus sí, mandamientos. pero esa la dice el bizantino, ahí está la Sí, YZ, ese es el el bizantino, texto los textos bizantino. Sí, son los textos bizantinos. Ya, Son los textos vamos, los bizantinos. El textos único problema, bizantinos, sí, el único problema de los textos bizantinos, mire, pastor, yo quiero aclarar esto. El códice alejandrino es parte de los textos bizantinos, pero el códice ¿ok? alejandrino es el texto bizantino más antiguo. Ya, Eso quiere decir que los textos bizantinos posteriores que contienen haciendo sus mandamientos son posteriores. ya. Y, y, y Ahora, de, tienes que y- explicar un poco a la audiencia para que ellos se den cuenta, porque tú estás usando el aparato crítico, ¿no? sí, ¿Qué son los textos bizantinos? Cuando se refiere, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un texto bizantino? nosotros nos referimos a los textos orientales. Generalmente los textos bizantinos son textos minuciales.
que hay un grupo de eruditos que dicen de que posiblemente sea la línea de los textos originales, pero es dudoso. Nosotros Claro, sabemos, la versión del 60, ¿de dónde viene? ¿Del texto bizantino o del código sinaítico? no, el Códice Sinaítico fue encontrado en 1844, justamente cuando ocurrió el chasco. Ya, sí, sí, sí. Y mire cómo Dios Y del siglo va, IV, como has dicho, ¿no? sí, del siglo IV, se dató y corresponde a los textos del siglo IV. El alejandrino es el texto bizantino más antiguo, corresponde también al siglo IV. Pero el asunto es que los textos bizantinos son posteriores y Claro. este códice 205, que es el códice de Cambridge, es del siglo VIII. Estamos hablando que cuando aparece haciendo sus mandamientos es un texto muy tardío. Y ese es el problema por los cuales los eruditos no lo ven como favorito para la traducción. Usted sabe que entre más antiguo es un escrito, más cerca está del original. Y entre más Ya, cerca esté del original, pues se toma como el texto más correcto. El asunto, pastor, es que esto crea un problema para la teología adventista en el asunto de la última generación. Según la teología adventista gira en torno a que todo se desarrolla en un gran conflicto. Todo tiene que ver con el nombre o la reputación, por decirlo así, con la reputación de Dios. o sea, desarrollar el Correcto. carácter de Dios en los hombres, ¿no? Que habrá Correcto. un pueblo, según la teología de la última generación, que habrá un pueblo que guardará los mandamientos mucho mejor que Pedro y que Pablo, Y sin ¿no? intercesión de Cristo. O Claro, sea, que estos tipos van a ser tan perfectos que no van a pecar, porque van a estar sin intercesor. una Y teoría el bastante... punto es que por eso el Elena de White favorece este texto como los que guardan los mandamientos para que alcancen el árbol de la vida. Estamos hablando de salvación por obras, una Claro. herejía, un problema herético. Sí, sí, es una Ahora, energía. sí es una herejía porque la única manera de ser salvos es a través de la sangre de Cristo. Y Amén. el En problema el es Edén, que en indica el Edén salvación sí, por ¿no? obras. Tenía que obedecer, ¿verdad? Ahí no Ah, estaba claro, Jesús. antes del En el Edén pecado. él podía Pero, obedecer. Además, no estaba fuera, él estaba ya en la vida, ¿no? Pero si quería mantenerse, tenía que, pues, no comer del fruto prohibido, nada más. Pero ya después del pecado, todos somos manchados, no hay justo ni uno, y entonces, pues, teológicamente necesitamos lavarnos, ¿no? Está correcto, bien. sí. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva entonces. ¿Podría leernos lo que dice Ranco Sí, Stefano? Ajá, por ya, favor. ok. Todo se debe a un error de copista. Ya, ok. La diferencia textual entre las dos variantes de Apocalipsis 22:14 quizás se deba a un error de copista, ¿no? Es el autor de textos controversiales, ¿no? Bueno, creo que son varios autores, Sí, entiendo este texto, ¿no? son de varios Sí. autores tomados. Gerald Peffat escogió entre las mejores propuestas y compuso su libro. Ahora, Ujú. Ranko Stefanovic lo que está diciendo es que fue un error de copista porque las palabras pliuntestas estolas aiton, así como piuntestas entolas aitu, suenan parecidas. En el griego, una simple letra puede hacer una diferencia enorme y de ahí es donde viene la mayoría de las variantes y las copias que tenemos. El problema de las variantes, que uno dice una cosa y dice otro dice otra. Y Ujú. además, solo con escuchar estolás, que quiere decir vestiduras, con entolás, que quiere decir mandamientos, suena como homófonas, es decir, palabras parecidas, que suenan parecidos, pero no lo son. Bien, vamos a dar clic a la siguiente diapositiva y nos dimos cuenta que esto es un error de copista. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿acaso la cita de Tertuliano y Cipriano no indica que la variante guardan su mandamiento podría ser la original? Esta era una pregunta que yo me hacía, pastor. Yo trataba de irme por la patrística y decir, bueno, es que Cipriano y Tertuliano citaron el texto guardan sus mandamientos. En realidad no citaron guardan sus mandamientos, sino hacen sus mandamientos. Y el detalle es que como lo citan, uno dice, bueno, si desde luego citaron, es que han de tener alguna copia mucho más antigua que es. Pero ¿qué dice el libro Textos Controversiales? Un libro hecho por adventistas, de la alta Dice, erudición adventista. Léalo, por favor, pastor. primero de todo, los manuscritos más tempranos disponibles rezan, lavan sus ropas, mientras que la variante guardan sus mandamientos aparece en manuscritos muy tardíos, que Tertuliano y Cipriano tuvieron acceso a un texto que contenía la variante guardan sus mandamientos en una fecha temprana.
aunque significativa. No es necesariamente decisivo, solo sugiere una fecha temprana de circulación de esta variante textual en la Iglesia latina. Es decir, la alta erudición adventista reconoce, y voy a decirlo así, reconoce que la cita que hace Tertuliano y Cipriano de este pasaje como hacen sus mandamientos, no guardan, hacen sus mandamientos, se deba a un problema de copia ya muy temprano, que ese problema de ese copista haya sido temprano y haya circulado otra variante diferente en las primeras épocas tempranas. ¿Y por qué lo digo? Porque Tertuliano es del siglo III. Pero nosotros tenemos la copia del copto saídico que es del siglo un poco anterior a Tertuliano. Y esa copia, si hubo una copia de un idioma a otro, quiere decir que el original es más antiguo. Que esa copia del que el copto saídico tomó es otra copia de otra copia más antigua que la de Tertuliano. Claro. Por eso, el hecho de citar a Tertuliano no es suficiente, porque la crítica textual se va a basar en los manuscritos griegos más antiguos. Primero los manuscritos griegos y luego son citados los padres de la iglesia. El asunto es que los padres de la iglesia citaban de memoria y muchas veces parafraseaban. Por eso es que los textos de los padres de la iglesia no es tomado en cuenta, especialmente porque Tertuliano y Cipriano lo citan entre palabras, es decir, ellos están dando una explicación y la citan entre medio. Y muchas veces, cuando es una cita dicha de memoria, puede contener errores como en este caso se observa. Sí, ¿por qué el libro Textos Controversiales no favorece las citas de Tertuliano y Cipriano? Por esto. La variante lavan sus ropas parece armonizar mejor con la teología de Apocalipsis. En Apocalipsis 7:14, Juan describe a los santos victoriosos de pie delante del trono de Dios como los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Tanto Apocalipsis 7:14 como 22:14 indican que el pueblo victorioso de Dios tiene derecho a la ciudad y al árbol de la vida únicamente lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Ok, y estamos citando un material que es de eruditos adventistas. Ellos hacen la línea temática y observan que Apocalipsis 7:14 tiene total relación con Apocalipsis 22:14, porque se usa el mismo verbo, lavan sus ropas. Y por eso ellos tienen derecho a la vida eterna, es decir, el símbolo, lo que simboliza el árbol de la vida y la entrada en la ciudad. Así que Estos no, eruditos no sí, serán jesuitas también. claro, como nosotros también. Nosotros somos jesuitas, somos hijos de Hércules, todo el mundo ya no cree, ya sabe perfectamente que hay personas que se inventan teoría de la conspiración solo para hacer interesante su tema. Sí. Entramos solo por gracia en la sangre del Cordero o por nuestras obras. Y el vidente de Pasmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 24:14, en el libro Conflicto de los Siglos. Bienaventurado los que lavan, dice al lado, no, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Esta es la parte importante. ¿Usted le va a creer a las Sagradas Escrituras o a Elena White? Elena de White dice que el texto es guardan sus mandamientos para que puedan tener la vida eterna, porque el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. ¿O usted cree que es a través de la sangre de Cristo? Este es un punto importante, porque uno indica salvación por obras y el otro dice salvación por gracia. Amén. Cuenta una historia que hubo un hombre, no sé si usted sabe esa historia, pastor. Cuenta la historia que un hombre murió supuestamente y fue al cielo. Se encontró ahí con San Pedro, como decían los católicos. Y lo menciono porque en la iglesia adventista mencionaron esto, un pastor, y lo recordé y quiero traerlo a colación porque me parece importante. Dice que cuando llega al cielo, le dice que él tiene que entrar. Y le dice, Pedro, ¿y por qué vas a entrar? Le dice, "Pues porque dicen que en mi barrio yo soy una buena persona. Ah, le dice, te has ganado, vamos a poner una pesa. Lo que pese más, se va a determinar si tú entras o no. ¡Pah! Que eche una monedita. La pesita pesa un poquito, no, una miga. Dice, bueno, yo le di de comer a miles de pobres todos los días, le dice, porque yo era millonario, hacía banquetes
Y yo le daba de comer a los pobres. Bueno, dice, 2 moneditas. ¡Pum! La pesita bajo un pringue. Bueno, yo he sido un buen esposo, nunca le he sido infiel a mi esposa. Agarra otra moneda, te voy a dar 3 monedas. ¡Pum, pum! Baja un poquito, no mucho, baja un poco. Dice el hombre, bueno, se me acabaron los mejores argumentos y apenas con todo esto que he hecho y con todo lo que tuve que soportar a mi esposa, apenas bajó un poco, no voy a poder entrar. Ah, te estás quejando, le dice. Le quito una moneda. Y dice, bueno, dice el hombre, definitivamente yo no puedo entrar si no es por la sangre de Cristo. Amén. Viene él, agarra una gran pesa y dice, se cae la pesa. Puedes pasar, le dice, porque solo la sangre de Cristo puede permitir que tú pases a la vida eterna. Igualmente, Amén. hermanos, la única manera de que nosotros podamos tener vestiduras blancas no es portándonos bien. Y no digo que no lo debemos de hacer, pero el paso más correcto es aceptar a Cristo, aceptar su perdón, ser lavados por Él, porque no hay otra forma de entrar. No es portándonos bien, es aceptando de que somos pecadores y solo en Él podemos encontrar redención. Ah, que la obediencia es importante. Sí, mi estimado, pero la obediencia en Cristo, no en sus obras, no en la suya. Dice que Dios, que Él va a empezar la buena obra y la va a perfeccionar. Usted entregue su corazón a Cristo. No piense que Dios no lo va a recibir como usted esté. Dios tiene los brazos abiertos y como usted esté lo va a recibir. Lo más importante es que primero usted llegue y luego Cristo va a terminar la obra que Él mismo comenzó. Las buenas obras solo pueden venir del Espíritu Santo. Con su propia fuerza usted no lo va a poder conseguir y no va a poder ser feliz, ni no va a poder entrar a la salvación, ni va a obtener la vida eterna a menos que usted crea en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y que usted sea limpio y que sea lavado por la sangre del Cordero. Ese es mi propósito, esa es mi voluntad. No atacarlo, no diga que lo estamos atacando. Estamos abriendo los ojos para que usted mire la belleza de Jesucristo y usted pueda tener perdón en Él. Que eso pueda ser una realidad en su vida. Más allá de lo que nosotros decimos, queremos su salvación y su seguridad de salvación en Cristo. Que Dios le pueda bendecir.